Violencia de género y feminismo. Este será el tema que trataremos en La Pinza este miércoles desde las 7 de la tarde. Nos acompañarán en la tertulia de la radio, como siempre, los hermanos Galindo, que estarán acompañados en esta ocasión por Verónica Martínez, concejal de Servicios Sociales e Igualdad, y Araceli Martínez, exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco. No lo olvide, este miércoles, en La Pinza, hablaremos de violencia de género y feminismo. Presenta y dirige Isidoro Jesús Martínez López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Isidoro Jesús Martínez. Estamos por encima de las 7, 5 minutos. Lo sentimos, hemos tenido un pequeño retraso por culpa de los hermanos Galindo y de un servidor. Anda, que si yo dijera lo que es. Y vamos a dar comienzo, ahora después hablamos de eso, Jesús. Vamos a dar comienzo inmediatamente a una nueva entrega, a un nuevo episodio o a una nueva emisión del programa semanal La Pinza. Cruzo los brazos pa' no matarla, cerra los ojos pa' no llorar. Temió ser débil y perdonarla y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi vera, ruega lo mismito que es la maldición. Que un día me permita que el gache que quiera pague tus quereres pagué con mala traición. Y ten que tú serás como la falsa moneda, de mano en mano va y ninguno se la queda. Bien, pues con esta joya, creo yo, de la copla española, damos comienzo al programa. Esta ha sido la sintonía o la música, o en este caso concreto la copla, que se me ha ocurrido para dar inicio al programa. Esta copla que popularizaron en España muchas cantantes, muchas copleras, pero para mí fundamentalmente Imperio Argentina. Y es la versión que hemos escuchado. Esta canción, esta copla pertenece a la famosísima película Morena Clara, del año 1936, una película antiquísima, pero muy bonita, que yo recomendaría a quienes sean amantes del cine que la vean, y que fue compuesta por un músico llamado Juan Mostazo, con letra, entre otros, de Ramón Perelló, un músico de la vecina localidad de La Unión. Pero no quiero dejar de decir que en realidad esta copla, el que la popularizó fue Miguel de Molina, un hombre que tuvo la mala suerte de ser homosexual en la época equivocada, y un hombre que triunfó muchísimo, sobre todo durante la época de la Segunda República Española, en la que llegaba a cobrar hasta 5.000 pesetas por actuación en aquella época. Curiosamente, durante los primeros años del franquismo, pues aparentemente no tuvo grandes problemas, pero rompieron su dignidad, por decirlo de alguna manera, porque había empresarios que, aprovechándose de la situación política y amenazándolo con descubrir su pasado republicano, porque llegó a cantar en varias ocasiones para las tropas republicanas, que le ofrecían cantar por 500 pesetas. Es decir, pasó de ser una superestrella a ser una mini estrella, curiosamente. El hombre llegó un momento que no pudo resistirlo, se marchó a Argentina, de allí a México, en fin, sufrió un periplo, regresó en los años 50 brevemente a España, estuvo también en Nueva York y luego terminó volviendo de la mano de Eva Perón a la Argentina, donde me parece que fue en el año 1993 falleció. Yo creo que este ha sido el cantante que mejor ha interpretado esta canción cuyos primeros compases hemos escuchado esta tarde,
de la falsa moneda. Yo he elegido la versión de Imperio Argentina, porque es la versión, sinceramente, que más me gusta, pero quiero también decir una curiosidad. Imperio Argentina no resistía cantar esta canción. Cuando las amistades querían enfadarla, le pedían que cantara la falsa moneda y ella se enfadaba, solía enfadarse muchísimo. Bueno, pues, dicho todo esto, para ilustrarnos con el tema de esta tarde, que es la violencia de género y el feminismo, contamos yo creo que con dos voces muy autorizadas de la vida municipal. Una es doña Verónica Martínez Marín, actual concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torre Pacheco, perteneciente al Grupo Municipal Socialista, y a una exconcejal, también con amplia experiencia en la vida municipal, doña Araceli Martínez Roca, que fue en su día concejal de Cultura, de Juventud, Deportes y tal, en fin, porque era un título largo, el de aquella concejalía delegada, también fue teniente de alcalde, y en la época del alcalde Daniel García Madrid, y luego en los últimos meses, que fue alcaldesa doña Josefa Marinotón, fue concejal de Urbanismo y Medio Ambiente. Pues a ambas, buenas tardes. Verónica, buenas tardes. Muy buenas Araceli tardes. Martínez Roca, por haber querido estar aquí con nosotros y haber atendido nuestra llamada. Tenemos la ausencia de don Alejandro Aparicio, nuestro poeta, que esta tarde no puede estar, pero bueno, igual Miguel Galindo se le ocurre hacer una poesía y nos sorprende a todos. Con la cara que ha puesto. Es lo único que me falta. Y los habituales contertulios, don Jesús, verso. nuestros habituales contertulios, don Jesús Galindo y don Miguel Galindo. No pienso decirlo del polo positivo y negativo porque me niego a hacerlo. Pero ya que lo he dicho, pues ahí queda. Si os da lo mismo, empiezo indistintamente. Como quieras. Empezamos, por ejemplo, iba a decir, por Araceli, que es mayor, y lo mismo No, por Araceli, que tiene un par de años más que Verónica. Si te parece, empezamos por ella. Vamos a ver. A mí, la primera pregunta que se me ocurre para iniciar la andadura es la siguiente. ¿Realmente vosotras creéis que hay una ligazón o una vinculación inexorable entre la violencia de género y el feminismo? Si la hay, violencia de género y feminismo, no, yo creo que no. Yo lo que creo es que hay una violencia machista y que se están dando los datos, que es un tema peliagudo, que es un tema de una trascendencia importante, en el cual todo el mundo tiene que hacerse eco porque algo está fallando. Yo creo que, sobre todo en la educación, podemos hablar después de la cultura que hemos tenido en este país, del sistema patriarcal establecido y de cómo se ha regido pues, a lo largo de los años esa cultura a través de las generaciones, pero es asombrante, nos asombra el ver cómo al día de hoy, en el cual creemos que estamos dando una educación en valores, las cifras están disparadas en la violencia machista, no de género. Yo hablaba hace poquito con el pueblo positivo. Con Jesús, sí, por decirlo cariñosamente. Y él hablaba de que entiende que no es la violencia de género. Y lo apunto porque la hago mía también. Yo creo que es una violencia machista que está presente y que lo podemos ver, es palpable. La violencia machista es palpable en un anuncio de ropa interior, en anuncios que se ven en televisión, en canciones, vídeos musicales, y todo eso lo va empapando todo el mundo. La música la escucha mucha gente, sale a la discoteca o sale a cualquier sitio y está teniendo un ambiente en el cual se te está diciendo unas letras en el que se da con toda normalidad lo que puede pasar o lo que... Y eso pues al final ha hecho incidencia en el que hay unas estadísticas, como he dicho anteriormente, disparadas, alarmantes, vergonzosas, porque lo son, y yo creo que hay mucho trabajo por hacer. La administración tiene mucho trabajo por hacer, todas, y sobre todo también en el núcleo más importante, que lo es para mí, como es la familia. Es fundamental una educación en valores en familia, y yo creo que se tiene que dar desde esa base. Pues doña Verónica, suyo es el micrófono. Muy buena, pues lo que primero hay que dejar claro son los términos. ¿Qué es machismo? ¿Qué es feminismo? La violencia de género sabemos perfectamente lo que hay, pero hay que dejar claro qué es el machismo y qué es el feminismo. Porque no es más que el machismo es una prepotencia, ¿no? Una actitud de prepotencia, ¿no? de que tiene, o de supremacía que tiene, o que siente que el hombre tiene hacia la mujer,
por lo que ha comentado Araceli, por ese patriarcado que nos han establecido y en los roles que están aún vigentes en la sociedad. Y entonces por eso se produce la violencia de género, por ese machismo, por eso es una violencia machista. El feminismo es un movimiento social, un movimiento que lideraron en su momento mujeres y a la que se le han ido sumando cada vez y se le están sumando, porque yo creo que todos los que estamos aquí seremos feministas, más que nada porque es la igualdad. Es la búsqueda o el impulso de la igualdad entre hombres y mujeres, entre los derechos salariales, entre los derechos de cualquier índole. Por eso quiero dejar muy, muy claro la diferencia entre machismo y feminismo. Feminismo es un movimiento, como se dice, el movimiento se demuestra andando, y creo que es esa lucha, ¿no?, por la igualdad, por los derechos del hombre con la mujer. Y el machismo, claro está, en el que el simple hecho, ¿no?, de creerse hombre y ser más que la mujer, pues desemboca en esa violencia machista. Araceli lo decía muy bien, es un problema que está arraigado en la sociedad, y todas las administraciones, ya sea de cualquier ámbito, tenemos la obligación de luchar, pero no solo las administraciones, sino también todos los ciudadanos y ciudadanas que luchamos y que nos avergüenza esa violencia de género. ¿Te parece, Jesús, si le damos hoy la palabra, claro, antes que a ti, a la parte... No, a don Miguel Galindo, por favor. Si me la da siempre. No, normalmente... Otra cosa es que te la coges. Normalmente... Cuidado con la terminología esta tarde. Normalmente siempre. Empezamos por Jesús. Adelante, don Miguel. Bueno, yo es que venía con otra lección aprendida, pero bueno, es lo mismo. Sobre acoso, señor maestro. Yo venía con otra lección. Por cierto, podemos eso considerar también, que paridad en la mesa. Eso hablábamos antes. Claro, la violencia... Eso hablábamos antes. Es un tipo de violencia. Bueno, totalmente. Yo suscribo total y absolutamente todo lo que habéis dicho las dos. Ahora, también quiero matizar una cosa. Qué generoso estás esta tarde. No, es verdad. ¿Con cuánta misericordia te veo empezar esta tarde? No, misericordia no. Miedo me da. Cuidado. Sí. Adelante. Misericordia no. Todo lo que han dicho las dos tiene su lógica, su sentido común y muchas cosas. Eso es cierto. Ahora, quiero matizar algo, y es que esto pertenece a una ley física, a una fuerza ejercida en un sentido siempre obedece una fuerza de igual potencia en sentido contrario. ¿Por qué existe el feminismo? Porque existe el machismo. ¿Y por qué existe el machismo? Porque es la base del feminismo. A mí no me gusta hablar de violencia de género, primero porque está equivocado el término. No es género. Género es la mesa, la silla, el banco, el suelo. Eso es el género. La mujer. Y ahí no hay violencia, ni hay sexo. No, pero eso es sexo. Yo pero aquí creo no hemos venido a hablar justo, de sexo esta tarde. Creo que lo más justo es hablar... Ese es el error. Pero cuidado, si hablamos de feminismo y machismo, estamos hablando de sexo, aunque no queramos o no nos guste. Y yo veo mucho mejor hablar, y más ajustado a la realidad, hablar de violencia sexista. Venga de donde venga y vaya hacia donde vaya. Violencia sexista es mucho más ajustado a la realidad. Que se conoce por violencia de género, se le puso mal en su principio y mal bautizado se ha quedado. Y dicho esto, quiero decir que exactamente igual que el machismo existe, y existe con sus cosas malas, el feminismo está empezando a existir también con sus exageraciones, sus salidas de punto y sus cosas malas. Entonces, yo prefiero ser sexista, no quiero ser ni machista ni feminista. Si es que resulta que el feminismo se ha inventado para hacerle la guerra al machismo, o el machismo se ha inventado para machacar a las mujeres. Prefiero ser sexista, y en aquellos puntos que sean comunes.
no los disparatados como ahora se están viendo precisamente en esta ola última con las cosas que se están diciendo, que yo alucino. O sea que, según muchísimas feministas, el saludo efusivo que tú y yo le hemos dado a Araceli esta tarde es acoso. Hombre, explícalo, porque cualquiera que no haya haya visto, cualquiera que no haya visto yo no lo puedo explicar, el saludo yo no lo puedo pueda explicar, considerar que pero ha habido... hoy día se están dando esas situaciones y eso para mí es una salida de tono. Bueno, depende. Yo creo que cuando dos personas se conocen y se que conocen la bien, intencionalidad, claro. La relación personal, Vamos a terminar el Sí, por círculo, favor. si no os pareciera, seguimos. Sí, Jesús, sí, yo sé que tú vendrás con una batería, como siempre, porque... Sí, porque como un elefante en cacharrería. no, hombre, porque te estudian los temas y eso ayuda mucho al programa. Pero yo, hombre, conociéndote un poco, me gustaría hacerte una pregunta directa, que está relacionada con todo lo que se está hablando aquí. ¿Tú crees que en los tiempos que corren tiene sentido la discriminación positiva? No, Que está íncita en la filosofía. fíjate, es una de las cosas que Hombre, yo que- tengo clavadas, quizá por mi un poco de formación. Me refiero a este tema, en la, no me en- refiero en en general. la cuestión A lo mejor hay jurídica y otros demás, casos, vale. pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la discriminación positiva. Es decir, yo creo que cualquier tipo de discriminación no es bueno. Es decir, no es normal, porque no lo es, que por el mismo delito exactamente igual, simplemente por el sexo, tengas una condena o tengas otra. Y eso no existe en este momento en ningún país de la Unión Europea, nada más que en España. Que ante la, vamos a decir, inoperancia de los políticos en su momento, cuando había que coger, con perdón, el toro por los cuernos, pues no se le ocurrió otra cosa que endurecer este tipo de penas, creyéndose que con eso iban a arreglar el problema. Y no lo han arreglado. Y a las pruebas me remito, es decir, el reciente pacto por la violencia machista, quiero hablar sexista, como dice mi hermano, pero vamos, yo quiero hablar de machista y voy a matizarlo. Yo quiero hablar de machista, porque efectivamente la violencia es sexista, pero mientras que en el caso del feminismo las mujeres todavía, y digo todavía, no han matado a nadie, hago excepción, es decir, hombre, cuando digo nadie no se me interprete. Sin embargo, el hombre sí ha asesinado. Evidentemente, hay una diferencia. O sea, y eso está claro. Por eso quiero hablar de violencia machista. Porque el feminismo, que efectivamente es un movimiento, porque es un movimiento, es un conjunto de normas que lo que propician es pues avanzar, por así decirlo, en los derechos de la mujer en una serie de campos cultural, sociológico, político, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora no ha conllevado la violencia, no la ha conllevado. En el campo machista, en el campo del hombre, del sexo masculino, sí que la ha llevado, efectivamente. Por eso es por lo que quizás se cometió, a mi entender, un error con una base jurídica que efectivamente el Tribunal Constitucional lo avaló, yo no tengo nada que decir, pero que creo que es un error y que va contra natura totalmente. La ley tiene que ser ciega, como dice, efectivamente, tiene que ser ciega, y en este caso no lo es. Por lo tanto, yo creo que el tema de la violencia machista existe en España, pero también voy a romper una lanza, es decir, no seamos excesivamente catastrofistas, porque en Europa, ahora mismo, el país que más violencia machista tiene es Inglaterra, es el Reino Unido. Pero es que Suecia, con todo lo adelantado que es Suecia, en 2016 tuvo 148 asesinatos por violencia machista. En el 2017 España tuvo 45/48, porque hay 3 ahí que se están disputando el ranking, por así decirlo. En Francia, 149 en el 2016. Y cierto es que ha bajado a 109 en 2017. No obstante, Macron ha impuesto unas políticas también muy restrictivas en ese sentido, que se están trabajando y demás. Por lo que no es algo
que sea exclusivo de España, ni muchísimo menos también como que nosotros seamos los líderes de este tipo de violencia. No, pero eso no quiere decir que tengamos que estar contentos. En absoluto. Más allá de las estadísticas, sí, por supuesto, sí, lo que yo quiero es que vosotras, pero por introduciros un poco y con independencia de lo que queráis contestar, claro, lo que dice Jesús es que lo que dice Jesús. Yo deduzco de lo que dice Jesús que la ley de violencia de género o el ordenamiento jurídico español en materia de violencia de género, y es así como se llama, y esa es la tipificación legal que tiene, por mucho que queramos discutir. Vosotras entendéis o no entendéis que esa ley suponga una presunción de culpabilidad del hombre. No sé si me he explicado. ¿Vosotras creéis que se parte de la presunción? Pregunto, yo no afirmo, pregunto. ¿Vosotras creéis que se puede partir de la presunción de la culpabilidad del hombre? Bueno, yo quiero hacer un matiz. Un matiz, pero por favor responderme a esa pregunta. Sí, vale, hilo, ¿vale? Mira, en primer lugar, sí estoy a favor del feminismo. Considerarme feminista, creo que hay movimientos feministas que no me representan. A mí que una mujer enseñe los pechos o se vaya a una iglesia y haga sus necesidades o haga cualquier disparate... Yo creo que esa matización está bien en el sentido de que los movimientos feministas son plurales, es decir, no hay un movimiento feminista único. Yo me alegro porque además las personas que nos están escuchando, en la medida de lo posible debemos ser didácticos, no tecnifiquemos demasiado las cosas. Eso es importante. Hay muchos movimientos feministas. Sigue, perdona. Sí. Dentro de todos esos movimientos, pues bueno, pues hay gente como se va al extremo de la ideología y todos los extremos son malos, da igual el lado que se ponga, y esos movimientos a mí no me representan como impulso para defender una idea y una igualdad en todos los ámbitos de la vida laboral, cultural, social, político. Lo hemos hablado, de acuerdo, pero que hay cierto que al final eso es lo que denota, o sea, no se ve lo positivo, al que al final nos quedamos con los 4 puntos negativos, aquellas 4 noticias negativas que emergen de esos movimientos y que enrarecen o que hacen que al final se les mire mal, ¿vale? Porque al final lo que consta en la prensa son aquellas 4 frescas que se han levantado y se han dejado la parte desnuda, la parte del torso, y al final eso desmerece lo que realmente viene siendo un movimiento, ¿vale? Pues centenario. Que eso es un movimiento antifeminista. Exactamente, eso al final tiene la repercusión negativa en el movimiento en sí. La discriminación es discriminación. Eso es como la envidia. La envidia sana, no mentira, la envidia es envidia. No empecemos a... Claro, la discriminación en sí lo es. Pues como yo pongo siempre el ejemplo, ¿no? En la envidia pues pasa lo mismo. Y luego, el compararnos con las estadísticas de otros países, bueno, hay que ver, las estadísticas al final son la punta del iceberg, porque hay cosas que no se denuncian y hay cosas que también es violencia. No solamente cuántas han sido víctimas por parte de sus parejas, sino que hay más maltrato, aparte de que una persona acabe con la vida de otra. Pues está el maltrato psicológico, el hacer daño, ¿vale? Al final, la estadística, para mí, en mi opinión, es la punta del iceberg de un problema que emerge y que está ahí, ¿vale? Y que al final lo será. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Todo el mundo. Eso dice el artículo 24 de la Constitución. Exactamente. Presunción de inocencia, que se llama. Pero hemos constatado que no siempre, por desgracia, es así. ¿Vale? Bueno, la teoría es la teoría y luego la práctica es la práctica. A mí lo que me parece... ¿a qué estoy a favor? Pues hay cosas que por el hecho... ¿Por qué se nos dan cosas por el hecho de ser mujeres? ¿Por qué la patria... Pero ¿cómo se nota que ha sido política? ¿No me contesta? Sí, te estoy contestando. Mira, qué bandido es. Te digo, yo creo... ¿Por qué las custodias al principio casi siempre se le dan a la madre? Tiene que ser compartida, hijos de uno, hijos de otro. ¿Por qué es esa discriminación positiva en ese sentido? Pues es discriminación para el hombre. Al final nos vemos inmersos, ¿vale?, dentro de las propias leyes. Las leyes tienen el doble sentido. Dice el que hizo la ley hizo la trampa. Y es así. A mí la ley de igualdad, con el tema que más tocó y que más debate tuvimos, fue con la ley que dentro del apartado de la paridad. Con las listas, hasta un 40, mínimo 40... La cuota. La cuota, sí, la ley ¿vale? de paridad. La ley de paridad. El mínimo 40, máximo 60. ¿Por qué hay que acotar cuando... o sea, estamos hablando de que una lista o alguien para ejercer tiene que ser el número? No, señor. ¿Vales o no vales? Demuestra que vales, dime que vales y estarás en una lista. ¿Qué más da que seas hombre o mujer? Porque inútiles hay en los dos géneros. Sí, seguro. ¿Vale? De hecho, son amor y no buenas razones, a ver los haylos. Entonces, ¿por qué esa discriminación? Es que hacemos leyes que parecen discriminatorias.
en ese sentido. Y yo no estoy de acuerdo. Te respondo a la pregunta. Yo pienso que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Doña Verónica. Bueno, yo creo que voy a ser aquí un poco la nota discordante. Eso es bueno porque le da calor al la programa. mesa, porque esa discriminación positiva de la que habláis, yo no he dicho que la haya, yo he preguntado si la hay. Sí la hay, y es buena que la haya también, porque si no es... Ole, eso es una nota discordante. O sea, decir que la hay. La hay, y el sistema de cuotas del que ha estado comentando, la ley de paridad y demás que también ha estado comentando Araceli, si no existiera, ese 40-60 a lo mejor sería 70-30 o 20 o muchísimo menos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? La evolución en toda la historia nos ha demostrado que la mujer haciendo el mismo trabajo, lo mismo que el hombre, no se le ha reconocido, no se le reconoce. Entonces lo que hay que hacer es estabilizar a través de leyes que cumplamos esa cuota para que podamos llegar a esos mínimos. Ojalá que no tengamos esos mínimos, claro, pero porque en la dinámica de la sociedad es porque ya tendríamos ese 50-50. Somos el 50% de la población y por lo tanto tenemos que estar representados en los consejos de administración de las empresas, en las listas electorales, en cualquier planteamiento que se tenga. O sea, la presunción de culpabilidad, ¿no? Claro, todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Así, no, todo el mundo es inocente. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Perdón, así lo dice nuestra Constitución. No es fácil. No me he visto en la situación de denunciar una violencia de género. Ni que te veas. Ni que me vea. Pero quien da el paso, porque cuesta dar el paso en denunciar que estás siendo víctima de violencia de género, o sea, y es que estamos hablando de la vida de muchas mujeres. Entonces yo creo que ahí sí que esa presunción, vamos a ponerle ese interrogante de culpabilidad, debería de tenerse en cuenta y así la ley lo recoge. No. Pero la ley no recoge Jesús, eso. Jesús, perdona. La ley no recoge eso. Segundo, no. La ley recoge lo otro, pero eso no. Ya vamos a entrar en discordia y eso es bueno. Yo, en cualquier caso, quiero hacer una simple exposición. Lo que acaba de decir tanto Araceli como esto último de Verónica, que es muy interesante, nos lleva a una conclusión a la que hemos llegado muchas veces en este programa. Decía Verónica, tenemos que estabilizar esta situación a través de leyes. De leyes y de educación. Ese es el tema. Y de un sistema educativo que nos lleve a comprender que las cosas no son como han sido. Ese es el tema. Ahí está. Mira, este país Perdona, es el país. No lo he leído. Ojalá leyera desde aquí como tú quieres. Es el país que más legisla de la Unión Europea y el que menos cumple. El reciente pacto de la violencia machista ha aprobado la friolera de 233 disposiciones, muchas de ellas tienen que hacerse leyes. La mayoría, o sea, un estudio riguroso que se ha hecho, con 10 o 15 eran más que suficientes. La mayoría son desarrollos o puestas en funcionamiento de leyes y de normas jurídicas que ya existen en el ordenamiento jurídico español. Es decir, es tremendo. Nosotros lo arreglamos todo con leyes en este país. Leyes que no se cumplen. Porque lo que tú acabas de decir, tenemos un déficit de formación tremendo. Y volviendo atrás y dándole a la moviola en un tema que quería contestarle a Verónica, simplemente me gustaría hacerle una pregunta. Estadística de que la mujer cuando llega a los puestos de responsabilidad, y tenemos, no en España, en el mundo entero, en Europa, mujeres en los primeros puestos, que son verdaderos fenómenos, o sea, personas capacitadísimas y tal.
las encuestas que se le han hecho a todos esos altos directivos mujeres, reniegan totalmente de la cuota femenina. Reniegan, porque se sienten vulneradas en sus capacidades que ellas entienden han llegado a ellas a través de sus méritos propios y no de una cuota en una ley y en un boletín oficial. Yo al respecto, si me lo permitís... Sí, por Dios. Yo al respecto, si me lo permitís, lo de la cuota, lo de la norma o la ley de la paridad, pues la verdad tampoco me parece justa. Pero cuidado, porque si efectivamente tú dices, y puede ser que sí, que si no existiera esa ley, entonces en lugar de un 60-40 existiría un 70-30, entonces lo que hay que cambiar es una ley injusta. Porque lo que es igual para todos no es beneficioso para nadie. Ya, pero también hay que tener en cuenta, Miguel, no, si no... Perdona. Sí. Entonces, eso es porque esa ley no es igual para todos y entonces solamente es beneficiosa para unos pocos, los hombres. La ley está mal hecha. Lo que hay que cambiar es la ley. Lo que no se puede hacer es parir una ley igual de injusta en sentido contrario. Lo que se hace es parir una ley exactamente igual de injusta que esa, pero en sentido contrario. Las cosas no se arreglan así. Las cosas se arreglan cambiando la ley. Y entonces, haciendo una verdadera ley donde existan igualdad de oportunidades, pero no paridades. Igualdad de oportunidades para el hombre como para la mujer, o para la mujer como para el hombre. Eso sería una ley justa. Una ley de oportunidades, pero no una ley de paridades. Porque eso es una ley injusta contra otra ley exactamente igual de injusta. Yo solo quería decir, sin pretensión alguna de posicionarme, porque como moderador me corresponde, ¿no? Y de hecho no suelo hacerlo, con relación a lo que estaba diciendo Miguel Galindo. Hombre, cuando surge en España la ley de paridad, la desigualdad entre el hombre y mujer es dramática. Es que ya lo sé. Y vergonzosa. Entonces, Precisa, también hay hay que que tomar en consideración los factores sociológicos que en un momento determinado... Las leyes, es verdad, no siempre responden a la realidad social, pero en ocasiones sí. Son pocas, pero entonces vamos a ser ya muy breves porque tengo que hacer una breve parada, pero habla, Araceli, después si quieres tú. Dicen que un pueblo inculto necesita de leyes para poder moverlo. ¿Un pueblo qué, perdona? Inculto. Ah, sí. ¿Vale? Cuando se está hablando en la mesa de tener que legislar para poder llevar a cabo ciertas cosas, yo lo estaba diciendo, más educación y menos ley, porque al final, si no conciencia, si no sensibiliza y no hace más que hacer leyes, es como si deja que el pueblo haga lo que quiere y luego le castigas precisamente por darle la libertad para hacer esas cosas. Creo que algo parecido dijo Tomás Moro en Utopía, pero bueno. Sí. Pobre hombre, mira cómo terminó. También creo que hay que diferenciar, cuando hablamos de violencia machista, el hecho de que suena muy sensacionalista a veces. A veces. Voy a explicarme bien porque no quiero que sean malentendidas estas palabras con lo que voy a decir. Esa ley de violencia de género ha hecho que muchas mujeres mientan para vengarse de sus parejas. Es un tema peliagudo, lo sé. Es cierto que nos aprovechamos de la ley para hacer daño a la pareja. Unos lo hacen en forma física y violenta y nosotras, y no quiero echarme a la espalda, ¿vale? Una cuestión que sé que es muy peliaguda. Pero bueno, voy a ser valiente y lo voy a hacer. Claro que hay que luchar, efectivamente. Claro que ya que tenemos las leyes, hay que endurecer. Pero es que lo decía en un principio, es que la base no es en tener que hacer más leyes y más duras o hacer que se cumpla. Es que lo que hay que hacer precisamente es educar para que esto no ocurra. Es que estamos dando fondo y financiación a algo que es necesario por las condiciones y por las estadísticas que se están dando, por desgracia, pero es que hay que darle la vuelta y posicionar y decir, hay que empezar con la base, que no se está haciendo. Y es muy sencillo, conmemoramos el Día de la Mujer. ¿Yo para qué quiero que conmemoren el Día de la Mujer si acabó hay una brecha salarial del 20%, el 21% que llevaba la estadística son 6.000 euros de diferencia? Menos que me conmemore el Día de la Mujer y más igualdad a cobrar.
¿De qué me sirve un día en el cual todo el mundo se pone la medalla, nos vamos a comer, damos las chapas, se hablan manifiestos que llegan a dónde? ¿Dónde están las acciones que realmente lleven a esa igualdad? No me conmemores el día. Dame soluciones, darnos soluciones, que se vea en la sociedad el reflejo de lo que se está trabajando en igualdad para que esta desigualdad desaparezca. Madre mía, cómo se está poniendo el patio. ¿Qué se ha hecho, un momento. ¿qué se ha hecho en materia de educación Ahora, desde que este problema es problema? Pues yo creo que que es nada, toda la pero vida, yo creo que nada, prácticamente. Jesús, pero ahora retomamos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Verónica, perdona, termina tú esta primera parte. Vamos, si te parece. Habéis tocado tantas cosas que no sé cómo sintetizarlo, ¿vale? Es una miscelánea. Vamos, yo disparo, Pues ¿no? tú Venga, imagínate, disparo. te pongo un ejemplo, que estás en un pleno municipal. Uy. Por ejemplo, mañana. Qué seriedad. Estoy más cómoda aquí que en el No me pueblo. digas. También te lo digo, sí. Aunque tengas una ex concejal del Estamos Partido Popular de en la enfrente. Pero no Madre tiene. Cogiendo el hilo de lo último que ha comentado Araceli, ¿por qué hay que conmemorar esos días internacionales como viene ahora el 8 de marzo? Yo creo que sí que hay que conmemorar para no olvidar, sobre todo, para no olvidar lo que se ha luchado, lo que se ha conseguido y sobre todo también para no dejar los brazos caídos. Como has comentado, hay una brecha salarial importante, no importantísima, en nuestro país. Está en torno, no sé, numéricamente día arriba, día abajo. 20% en la media del 20%. Unos 59 o 60 días al año trabaja una mujer gratis en el mismo puesto que un hombre. Y eso es una realidad social que tenemos y que hay. Y si fuera una realidad, y lo que ha dicho Miguel, esa igualdad de oportunidades, ¿dónde está? En esa ley de igualdad de oportunidades a mí me falta incluso que sea un 50%. Eso es lo que hay que hacer. Un 50%, ¿por qué? Porque somos el 50% de la sociedad. Las mujeres. Soy más. Somos más, bueno, 50 sí. y poco. Pero somos ese porcentaje de la sociedad en el que tenemos que demostrar que valemos lo mismo, no más, lo mismo que un hombre. O sea, ¿por qué lo tenemos que demostrar cuando el hombre no lo demuestra? Al hombre sí se le cumple. Es que aquí hay un trasfondo y coincido perfectamente que el trasfondo de todo esto no nos quedemos en lo que es la forma, sino vayamos al fondo, claro, que es la educación. Hay que educar en valores que hoy día, viendo estadísticas y viendo encuestas, tenemos una población que vemos que hay una no desinformación, pero hay una desigualdad o que le falta cierta información o que no saben realmente lo que están viviendo. En noviembre celebramos, el 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Violencia contra la Violencia de Género, y en la que nosotros desde el Ayuntamiento lanzamos una campaña sobre todo orientada al público juvenil del municipio, porque es que teníamos datos escalofriantes. Teníamos datos escalofriantes en el que el 60% de la población de jóvenes encuestados entre de 15 años a 29 años ven normal esa supremacía del hombre hacia la mujer. Casi el 80% decía la encuesta que han visto en amigos, en parejas y demás, un comportamiento machista. O sea, el comportamiento machista no es solo la violencia, es que aquí se están mezclando muchísimos términos que es muy difícil de sintetizar, porque estamos mezclando violencia... Es una pena que en la radio no se vea. Sí. Porque a mí me encantaría que vieran las personas que nos escuchan la vehemencia con que cualquiera de las dos hablan, gesticulan, mueven las manos y tratan de demostrar palabra por palabra que lo que están diciendo responde a un convencimiento muy sincero. Perdona que te haya cortado, Verónica. Sí. No, que hay el hilo por el que seguía es el trasfondo, ¿no? De que tenemos un problema que hay que atacar con valores y con sensibilización, con coeducación dentro, no solo dentro de las aulas, porque también hay que atacar ahí, sino también en casa. Es decir, en casa los valores y la familia, los padres y las madres tienen aquí un papel muy importante.
Y Araceli, te voy a lo que has comentado. Es una pena ese porcentaje que es tan mínimo de posibles denuncias falsas, que se desvirtúe una ley como la ley de violencia de género, que ayuda a tantas mujeres. Creo que no es de recibo ni de agravio el decir que esta problemática y... No. Que tengo que hacer un alto. Sí, espera, 2 minuticos. Esto yo creo que no te va a Me pasar. quedo sin alto en el camino, Creo que no te va a Teo. pasar. Ya entrará la publicidad. Cuando ellas quieran. Aunque la frase sea machista y me torpeden por ello. No es cuestión de desvirtuar, es que hay que poner la realidad encima de la mesa. Las cosas se dan, lo bueno y lo malo. Todo es dual en la vida. Y todo tiene la parte buena y la parte mala. Al final, lo que pasa es que... Pero que no vendamos ese mensaje, Araceli, porque pero es beneficia a tantas mujeres esta ley, que esa Vamos a ver si mísera vale para algo. Para zanjar porcentaje... esto que estáis hablando de las denuncias falsas, un dato estadístico objetivo, que es el del Observatorio de la Violencia, dice que en el 2017, me parece que fue el año pasado, las denuncias falsas fueron el 0,01%. Entonces, efectivamente, aunque sea ese 0, existen, pero claro, es un dato que en mi opinión es despreciable. Y hay otras denuncias que se reputan mitad falsas, mitad no, y que están ahí en el limbo, pero hay un maltrato, bueno, hay un maltrato pero también que aunque... es difícil de demostrar, ¿eh? Por eso es tan necesario esos juzgados especializados en violencia de género, porque no solo es la violencia física, hay una violencia psicológica, violencia económica, claro, ¿no? Esa dependencia que tiene que se tiene económica, hace mucha eso, mella. Ahora cuando volvamos hablaremos, porque yo creo que, digo desgraciadamente, porque lleva a una situación de confusión, y es que la violencia de género la equiparamos inmediatamente con asesinato. Y no es eso. No. Vale. Que va. Pero vamos a hacer un pequeño alto de 2 minutos, Teo. Ahora enseguida volvemos. Claro. Radio Torre Pacheco 87.7 FM. Radio de todos. Este sábado 3 de febrero a las 9:30 de la noche, en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco, Hacho Apellidos Murcianos. Un show de comedia donde el público no parará de reír de principio a fin. Un espectáculo único en el que el público es el principal protagonista. Hacho Apellidos Murcianos, el sábado 3 de febrero a las 9:30 de la noche, en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco. Venta de entradas en Instant Ticket y las taquillas del CAES. Un año más, festeja en Acuario Celebraciones la tradicional cena de San Valentín, seguida de baile con DJ para que disfrutes una noche romántica con tu pareja, tu familia o tus amigos. El sábado 10 de febrero, celebra que estás enamorado en Acuario Celebraciones, con menú infantil y zona de juego con monitores. Precio 45 € adultos y niños desde 20 €. Teléfonos de información y reservas 968 58 37 92 659 25 08 65. Te esperamos en la noche más romántica de Acuario Celebraciones. Dos almas sin
Bueno, aquí estamos de nuevo escuchando, por cierto, lo que nos ponían desde el control de Fiordaliso, Sola, ¿no? Una canción que dice mucho sobre el programa. Yo no es que quiera ser muy listo con el tema, me lo ha archivado el amigo Teo. No es que sea tan viejo, pero controlo mejor la copla que la canción moderna. Pero vamos, sí sé que la letra es muy significativa. Bien, por cierto, me acaban de decir que nuestro amigo Aparicio Alejandro viene para acá, de lo cual me alegro. Lo mismo le da tiempo a hacernos una poesía para terminar el programa. Sería interesante, porque además le voy a pedir que nos haga una recopilación de todas las poesías que ha hecho, la tienes tú, de todos los programas, y vamos a intentar sacarle puntita al tema. Bueno, yo quiero retomar con una frase que ha dicho hace un rato, que me ha llamado poderosamente la atención, Araceli. Decía que por culpa de la incultura hacemos leyes. Claro, me imagino que refiriéndose a al tema que nos ocupa. Y me ha recordado una frase que a mí me impactó cuando era un jovenzuelo que comenzaba la carrera de Derecho en la Universidad de Murcia, del viejo catedrático, ya fallecido hace muchísimo tiempo, de Derecho Civil, Manuel Valle Vázquez. Muy conocido en la época, para la gente que ya peinamos canas. Derecho en la Universidad de Murcia con él, y luego en penal el profesor Tierno Galván. Correcto, llegó a ser... Fueron dos verdaderas... Dos monstruos, uno de cada lado. Manuel Valle llegó a ser miembro del Consejo del Reino, fue un personaje importante a nivel político, pero sobre todo académico. Yo quiero resaltar su talante académico. Dijo una frase que a mí me impactó. Dijo, el derecho no es necesario en el mundo de los ángeles, porque los ángeles gozan de la perfección. Es una frase, de verdad, que cuando tienes 16 años, como yo tenía en aquel momento, te deja absolutamente enervado. Y viene muy a cuento con lo que tú estabas diciendo. Evidentemente, si fuésemos un país más culto, fuésemos un país que tuviera un nivel de formación muy superior, pues posiblemente no necesitáramos todas estas leyes especiales, porque no dejan de ser leyes especiales por materia concreta. Vamos a retomar el tema, si os parece, con una pregunta, independientemente de que luego me contestéis lo que os dé la gana. Deberíamos hacer esto, deberíamos intentar que este tema fuera menos político y sí más formativo. Sí. A mí Vamos me a dejar encantaría que comiencen los hombres ahora. Sí. Oye, Bueno, pues mira, mira, porque acá, y esto enlaza. Hoy te he pillado yo la palabra. Como moderador doy la palabra a don Jesús Galindo. Hable usted, don Jesús. Pues enlazando con la frase a la que te has referido y sobre todo con el problema de que quizá en España, con referencia también a otros países, eso lo digo yo, el nivel educativo nuestro de formación, vamos a llamarle, no sea precisamente el mejor. Yo lo corroboro y lo corroboro precisamente una vez más con estadísticas. Es decir, somos el segundo o tercer país por la cola, creo, del ranking de la Unión Europea en materia de denuncias de violencia machista. Denuncias. ¿Qué significa? Que en el resto de los países hay mucha mayor sensibilización en la población, en la sociedad, a la hora de denunciar este tipo de casos. Pensemos que en España tan solo el 34% de las personas, mujeres, que fueron asesinadas, habían denunciado previamente. Solo el 34%. El resto no habían denunciado, el 66%. Mientras que en los países de Europa el nivel de denuncias es muchísimo mayor. ¿Esto a qué nos lleva en la reflexión que yo hago con respecto a la formación? Que hay una mayor sensibilización y formación en estos países que en España realmente tendríamos que avanzar muchísimo en este tema.
Entonces yo pregunto, y le pregunto a ella, bueno, ¿querías intervenir tú, Miguel? A mí ya se me ha olvidado lo que iba a decir. Pero será por culpa de tu hermano que se le ha ido la lengua. No, la culpa ha sido tuyo que le has dado vea, no quites, no le eches la culpa a quien no la tenga. Oye, disculpas. ¿qué estabas diciendo de Los Ángeles? No, vamos a ver, también aquella mañana inicial dijo otra frase que me impactó, pero en otro sentido. Luego la diré. Perdona, que era lo de Los Ángeles. Tú has dicho que... No, yo no he dicho. He dicho que el derecho a citar... Yo he dicho que aquel catedrático lo dijo. Una cita de que el derecho no hace falta en el mundo de Los Ángeles porque... Goza de la perfección. Pues sí, lo que pasa es que Los Ángeles están porque existe el diablo. Si no, no estarían Los Ángeles ni harían falta para nada. No, pero eso ya es una cuestión teológica, por Dios. Muy bien, pero ese programa no lo hemos hecho todavía. Oye, pues deberíamos tocarlo. Deberíamos tocarlo. Yo quería decir. Pero bueno, voy a hacer un comentario que he hecho fuera de micrófono con las contertulias, porque vosotros estabais a lo vuestro. No, yo estaba afuera. Y es que hablando pues con lo que decía la concejala, ¿no? De la educación, de que yo lo que observo es que nosotros, nuestra edad, sobre todo mi hermano y la mía, tú eres más joven, pues sí, pero tampoco hay que sacar un mundo. Hemos vivido en un mundo machista y nos han educado y nos hemos autoeducado, e incluso nuestras madres, en ese mundo, y practicábamos el machotismo cuando éramos críos, más que el machismo, el machotismo. El machotismo pero sé que eran lo que se nos educaba. Ser más macho, pero bueno, déjame terminar. Ser más macho que el resto de los machos, o sea, el alfa, el macho alfa, y al mismo tiempo, pues las chicas, las mujeres, pues, estaban a nuestro servicio. Y eso yo creo que nuestras contertulias no lo van a adivinar entonces, porque son mucho más jóvenes que nosotros, bien, gracias a Dios. Pero tú estás diciendo frases de Esther Vilar. Es que precisamente... Tú estás diciendo frases de Esther Vilar. De Esther Vilar, pues muy del bien. Barón Domado. Pues muy bien. Pues frases de Esther Vilar, del Barón Domado, o de la Esther Williams, que también es de mi época. Pero debía decir una cosa. Eso tan antiguo, esos brotes se están dando ahora, en el siglo XXI, y lo estábamos reconociendo. Eso se está dando ahora. Y eso es un fallo en la educación, en la formación, bueno, pues o en lo que ustedes quieran. Vamos a preguntarles a ellas por qué creen ellas que sigue... Vamos a preguntarles a ellas, que yo creo que no lo van a saber decir y definir, ¿qué es el machismo? ¿Qué entendéis vosotras que es el machismo? Que empiece la que ya le has dado la vuelta a la tortilla. No le he dado la vuelta. Empezamos con el principio. Yo lo he dicho al principio, yo entiendo Es que sin el machismo este tema no se entiende. El machismo... Evidentemente. Como una actitud prepotente. Es el predominio. Una actitud prepotente de predominio del hombre hacia la mujer, marcado sobre todo por los roles tan arraigados, como estaba diciendo Miguel, en la sociedad, por esa desigualdad, ¿no? que hemos comentado ya a lo largo de todo el programa. El machismo, y no entramos en otras terminologías que están hoy día muy de moda, el embrismo, ¿no? ¿Ah, sí? No lo había escuchado. No lo había escuchado, confieso mi incultura, el embrismo, dícese de esa... No me gusta utilizar esta palabra, pero la voy a utilizar. Ese odio hacia el hombre que tiene la mujer. Por eso muchas veces, cuando has comentado... Vaya terrenito en el que te vas a meter. No, pero es muy interesante. No, pero yo no lo comparto. No lo comparto plenamente, pero para nada. No sé si lo estaba diciendo Miguel o Jesús antes, ese feminismo radical o esa parte del feminismo que no representa. A mí hay parte del feminismo que claro que no me representa, lo ha comentado Araceli. Hay partes del feminismo o actuaciones que hacen ese movimiento que claro que no me representan. Y dentro de ese feminismo podemos meter
Hay una corriente. Hay una corriente, ¿no? Que se le dice ese embrismo, ¿no? Ese odio, ir en contra del hombre, la mujer ir en contra del hombre, no buscando la igualdad, no buscando esa equiparación, esos derechos. Puede ser. Entonces, para mí el machismo no puede, tampoco lo diría que es lo contrario, ¿no? Embrismo o machismo, pero para mí el machismo es esa actitud prepotente y esa actuación que se tiene el hombre hacia la mujer por el simple hecho de ser hombre. Bien, además, yo estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo. Reconozco mi incultura, no había oído hablar de yo tampoco. Por esas corrientes, por esas lecturas del feminismo. Tampoco estoy especialmente puesto en el tema, salvo la parte jurídica, que tampoco es que la conozca muy en profundidad, pero algo más la conozco porque he tenido que hacer uso de ella. Pero también me gustaría conocer tu opinión, Araceli, sobre el particular. Bueno, yo comparto con Verónica pues, su punto de vista, su opinión, su definición. El machismo al final no deja de ser el empoderamiento de una persona sobre otra, el creerse que se puede todo con respecto a otra persona en todos los ámbitos, por explicarlo llana y sencillamente. Se da por una cuestión cultural, lo hemos hablado anteriormente. Dicen que el conocimiento de la historia te hace que no la vuelvas a repetir, y precisamente por no educar a nuestros hijos en los valores que fueron educados nuestros padres. Yo hablo de la mía, mi madre es de la generación del 55 y la sacaron de la escuela a los 9 años para cuidar a su hermano. 9 años. Como tu madre igual no nos está escuchando, al decir el 55 es un año más vieja que yo. Te lo perdono seguro. Y no hace tanto. Estamos hablando de la generación del 55, del año 1955. Yo soy del año 1980. Válgame Dios. Yo digo que en mi generación no se vieron esos picos, esos focos tan alarmantes como se están viviendo ahora. Y esa generación que vino después, entre la de mi madre y la mía, que sí vivieron esa parte de machismo, ese último retazo en las casas, en el cual la gente, ¿por qué se casaba tan pronto? Porque no tenían libertad para salir de viaje con los novios, no podían hacer cosas. Entonces era la manera de que se llevaba la novia. Se llevaba la novia, como se dice tradicionalmente, con 16, 17 años. Es que mucha gente joven pregunta que por qué antes la gente se casaba tan pronto. Porque no se tenía libertad para hacer ciertas cosas que hoy, que ese sería otro tema interesante, libertad, libertinaje, podríamos decir que no se tenía, y que se daban todo ese tipo de hechos o de casos precisamente para gozar de una libertad que no se tenía cuando estabas debajo en los techos de la casa de tus padres. Yo me vais a permitir que sea un poquito papito grillo, no quiero... Porque además el tema, a veces nos hemos sonreído y tal, y lo hemos hecho sin ningún tipo de frialdad, sino todo lo contrario, porque el tema es lo suficientemente serio, y es verdad que el tema de la violencia de género, como decía al final de la primera parte, no se circunscribe única y exclusivamente a la muerte dramática y obscena de una mujer a manos de un hombre, a manos de una pareja, sino que va mucho más allá. Hay violencia física, hay violencia psíquica, hay violencia en muchos sentidos. Por ejemplo, los matrimonios de mujeres de menores de edad, la esclavitud, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de violencia, exacto. Muy dilatado. Es muy dilatado. Y que la casuística también es muy amplia, y que haya quienes nos estén escuchando y digan, pues esto no se está tocando, no podemos tocarlo todo. Estamos hablando en términos muy, muy genéricos. Pero a mí sí me gustaría poner encima de la mesa un dato que a mí muchas veces cuando escucho este tipo de noticias me llaman profundamente la atención. Es verdad que muchos de los casos que terminan con resultados dramáticos, con resultados de muerte o de lesiones gravísimas por parte de la pareja hombre a la pareja mujer, no siempre responde a un prototipo de hombre de una edad avanzada, un hombre de 70. Social. Y el perfil de la víctima tampoco, ¿no? Hay chavales mucho más jóvenes que ya están dentro de lo que ha sido la educación actual, que provocan estas situaciones o producen estas situaciones. Y claro, ahí ya se rompe el esquema. Porque uno puede entender que a lo mejor personas de 60, 70, 80 sí han recibido esa educación, como la hemos recibido los 3 hombres que estamos aquí sentados a la mesa. Pero una persona que haya nacido en los años 80,
y en los años 90 no ha recibido ese tipo de educación, salvo que en su casa haya vivido esa situación. Bueno, yo lo pongo sobre la mesa. Ahí Vosotros, es donde está si queréis, hablamos de ahí es del donde tema. está el problema, y volvemos otra vez al tema de la educación y de la formación. Efectivamente, eso es digamos, un contrasentido en este momento, porque no coinciden, digamos, los tiempos biológicos con la realidad, y es que la realidad, en cuanto a los causantes de ese tipo de violencia, evidentemente están en una franja de edad inferior bastante a lo que puede ser un poco el prototipo al que se ha referido mi hermano, que efectivamente pues es de nuestra edad y anterior y demás, ¿no? Pero no deja de ser el resultado de la evolución de una sociedad como la española, en donde, lo queramos o no, a nivel de formación y de educación, llevamos un cierto retraso con respecto al resto de Europa. Es decir, aunque ahora mismo haya ciertos ciudadanos con 35, 40, 45 años, 50 años, que no hayan vivido esa época, pero han vivido en familias en donde sí que existía por parte de padres y abuelos ese tipo de, vamos a decir, perfil psicológico. Y luego está el entorno en el que se mueven en la sociedad ese tipo de personas. Aquí hay una cuestión sociológica que hay que abordar desde la raíz. Y es lo que yo intento trasladar cada vez que me refiero a este tipo de cuestiones, que estamos pasando por alto. Es decir, no reniego en absoluto de ninguna de las medidas que se quieren tomar con el famoso pacto, pero echo en falta un énfasis especial en formación y sensibilización. Si te lees las 233 medidas, realmente, en materia de sensibilización y formación, es una parte relativamente muy pequeña, que curiosamente dicen que la van a empezar a implantar en 2018, pero que ahora, como no tenemos los presupuestos del 2018, porque se va a demorar seguramente, ¿no? No hay, a mi entender, la suficiente conciencia social en este momento para clavar, por así decirlo, una pica en Flandes en el meollo de la cuestión, que es una cuestión, a mi entender, sociológica, pura y dura. Y eso hay que arreglarlo con la formación y la educación, desde la base, desde la raíz. Y luego vendrá todo lo demás, es decir, los temas relacionados con las relaciones entre el Poder Judicial y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que si la comunicación, que si, en fin, una serie de protocolos, por así decirlo, que no tengo nada que decir de ello, pero que obviamos, a mi entender, si no lo obviamos, minimizamos, a mi entender, lo que para mí es la causa principal de que esto no se erradique y que vaya en aumento todos los años, como está yendo hasta ahora. Y es que seguimos teniendo una sociedad que, aunque haya avanzado indiscutiblemente, tenemos una rémora que no se quita en una generación ni en dos, a la vista está, porque no se palia en una o dos generaciones y necesitamos más tiempo. Pero tampoco estamos, a mi entender, haciendo lo suficiente en materia de formación y educación. Yo no quiero ser periodista, entre muchas razones, porque no lo soy. Pero sí me gustaría, porque si no hago la pregunta, puedo cometer injusticia y también alguien me puede tirar un poquito de las orejas. Bueno, ¿y qué ocurre? Me gustaría que hablaran ellas, ¿eh? ¿Y qué ocurre cuando una mujer maltrata a un hombre? Yo puedo hablar. No, sí, claro, o sea, pero me gustaría que hablaran ellas, porque, hombre, yo creo que les afecta más que... Vale, pues... Conozco casos. Claro, no, claro que hay casos. Pero no entremos en esa. Yo simplemente, o sea, hay una respuesta Pues mira, que haga que sea igual una situación que otra. Yo creo que sí la hay. Violencia es tanto de un lado para otro, como lleva diciendo Miguel toda la tarde, de ida y venida. O sea, es lo mismo, violencia es para un lado y sufre uno y violencia sufre otro. ¿Por qué se ve menos? ¿Por qué se visibiliza menos?
Yo creo que igual que la mujer no denuncia por miedo, yo creo que el hombre no denuncia por vergüenza. Sí, en esta sociedad. Yo personalmente estoy de acuerdo con esa frase. ¿Vale? Sí, yo estoy también Pero claro, los resultados no son los mismos. Vale, Sí, efectivamente. efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema que radica, uno de los muchos, es el pasotismo, la tolerancia y la permisividad que hay en el entorno de las personas maltratadas. Hay muchos casos que no se conocen, pero hay muchos casos que el entorno familiar, el entorno de amigos, sabe que una persona está siendo maltratada. Ya no en el físico, porque el que le quiera dar un guantazo a la mujer o al hombre, evidentemente en público se guarda de hacerlo, el que es maltratador, pero sí hay uno que es más evidente, que es el psicológico. Las malas contestaciones, respuestas, el trato en sí. No hace falta zarandear a una persona para que sea un maltrato psicológico. Hay muchas formas de maltratar psicológicamente y creo, efectivamente, que hay una permisividad por parte de la tolerancia. De hecho, las campañas que se están haciendo últimas es en eso. Ya no solo en la víctima para que denuncie, sino también en el entorno, el típico ver, oír y callar, que la sociedad no vea y calle, simplemente porque una denuncia denunciar es hacer constar que está pasando algo. Entonces, si tú en el entorno estás viendo que hay una agresión, vas por la calle y ves una agresión, un familiar, amigo, lo que hay que hacer precisamente es denunciar. ¿En qué está todo eso? Vamos a meterlo en el mismo. Concienciación, educación y sensibilización. Verónica, ¿tú tienes algo que añadir? No, la al verdad respecto? que coincido con lo que ha dicho Araceli. Lo que sí me gustaría, cuando has lanzado, o puntualizar un poco cuando has lanzado, si este tema está politizado, ¿no? Si lo que es... No, yo he preguntado, ¿menos política y más formación? Sí. Sin lugar Y a creo dudas. que se ha dado un paso. Se ha dado un paso muy importante, que es con ese pacto contra la violencia de género. En pequeños matices podría ser mejorable desde las diferentes perspectivas y por supuesto que hay que incidir más en esa educación, en esa sensibilización y en esa formación, pero creo que un paso muy importante que se ha llegado ha sido en el pacto contra la violencia de género. Ahora viene la parte política, hay que dotarlo económicamente para que ese pacto funcione. De todas maneras, yo he lanzado la pregunta. Sí. Pero te la he entendido Sí. perfectamente. Igual que hemos estado hablando que es un problema que hay en el sistema educativo, en la educación y demás, también necesitamos avanzar en eso y un pacto por la educación en la que no cada vez que hay un cambio De político... haya cambio, la educación es vergonzoso. Es O sea, que no que puede De ser. todas formas, Y lo está hablando Araceli, que pero representa al Partido Popular, y si yo los dos- del las Partido dos Socialista. las dos lo estáis diciendo perfectamente. Claro. Y no lo digo por Son quedar bien, cosas sino porque es verdad. Porque lo están... tan trascendentales y tan importantes en nuestro país que hay que sentarse y llegar a acuerdos. Con lo que también estabais comentando, Araceli, con el tema de la sensibilización, de que se ha normalizado a lo mejor de que el entorno, ¿no?, de la víctima si sabe que se sufre maltrato y demás. Es que muchas veces la víctima no denuncia porque tiene no miedo, que el principal es el miedo, es el miedo al maltratador, pero también a que la estigmaticen dentro de una sociedad que también tenemos que ir avanzando ahí. Yo, la verdad, este tema, desde que soy concejal, es un tema que me preocupa bastante, me preocupa pero mucho. Necesitamos todos los recursos para poder atajar esta problemática. Desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a la sociedad, que desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco está el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, que es el CAVI, donde hay una trabajadora social, donde hay una asesora jurídica y donde hay una psicóloga que dan atención a las víctimas de violencia de género, que hay una red CAVI regional en la que se está en coordinación con Guardia Civil, con Policía Local, para tratar, incluso con el SEF, ¿no? Porque luego también estas mujeres hay que incorporarlas. Si hay una dependencia económica dentro de esa relación, hay que incorporarla al mercado laboral
y para que pueda ser autosuficiente en la sociedad, ahí hay una coordinación, hay una mesa local de coordinación de violencia de género que se convoca todos los años, en la que trabajamos todos los agentes que están implicados en eso, y quiero hacer un llamamiento a que cuando veamos, detectemos, seamos víctimas o no seamos víctimas, demos el paso a denunciar ese 016 que no deja huella en la factura, en el registro de llamadas, y es muy importante. El primer paso, lo ha dicho antes el tertuliano Jesús, un porcentaje, el 66, ¿no? 36 que no denuncia. Eso, solo denuncia el 36. Eso, el 64 no denuncia. Es que es tan importante, porque una vez que denuncia, se activan todos los protocolos. Como siempre, el programa, cuando está terminando y quedan escasos 15 minutos, es cuando realmente entra. Ahora es cuando nos vendría bien otra hora más, pero claro, a los oyentes les puede cansar. Cuando yo formulaba la pregunta, que no era capciosa, sino todo lo contrario, de qué ocurre cuando hay un maltrato de una mujer a un hombre, yo lo decía por intentar descubrir, pero ya creo que es un poco tarde, la diferencia entre violencia machista y violencia doméstica. Es decir, todo está contemplado en el Código Penal español. Todo. Es decir, que sería inconcebible la existencia de una ley o de una norma jurídica que fuera contraria a la Constitución española. Por eso, como muy bien decía Jesús Galindo al principio, aunque pueda discutirse, ha contado con el respaldo del Tribunal Constitucional, que es el garante de la Constitución. Y desde una perspectiva de un Estado de Derecho, estamos obligados a acatar las decisiones, las resoluciones y las sentencias de los tribunales, a no ser que queramos convertirnos en rebeldes contra la Constitución, como está ocurriendo en alguna parte, desgraciadamente, y nos rebelemos contra el propio ordenamiento jurídico del país. Bueno, ya sabéis, por lo menos los que Jesús yo Miguel, tengo algo que decir, ya lo sé. No, que todavía tenemos tiempo, que estamos cercanos al final. Yo tengo algo que digamos decir al lo respecto. que ya lo hagamos abiertamente. Sí. Si yo tengo algo que sí. decir a ese respecto que tú has puesto encima de la mesa. Vosotros sabéis que yo he llevado 21 años de juez de paz, entonces he visto muchas cosas. Y por supuesto la violencia ejercida contra las mujeres pues es muy superior, como casi que 4 veces, a la del hombre. Ahora cuidado, en mis 21 años de juez de paz, no. Pues se ve que tú eras el mejor. No. Ahora te voy a decir por qué. Le vamos a permitir el beneficio de la duda. Ahora te voy a decir por qué. Ahora te voy a decir por qué. Es muy simple de entender. Porque los casos que yo he conocido, alrededor de un 20%, nada más recuerdo uno que aquello fue hasta una injusta hilaridad, porque vamos, los molió con una payera, lo dejó hecho trizas la mujer. Porque todos esos casos, primero, inmediatamente se renunciaban a ellos, por vergüenza. ¿Qué sufría ahí? Ese machismo decimonónico era lo que sufría. ¿Cómo es posible que mi mujer me maltrate a mí? O el vecino que le decía, ¿cómo vas a denunciar que tu mujer te maltrata? Pero los que llegaban al juzgado eran un 20% largo. Y los que prosperaban, cuando llegaban, prosperaban ida y vuelta, cuando llegaban a la jueza decana lo devolvía como violencia conyugal. Muy acertado, por cierto. Pero claro, eso lo quitaba de las estadísticas de violencia de género. Es que la violencia de género es algo muy concreto. Pero yo no quería que hiciéramos una juridización del tema, porque eso hubiera sido tecnificar innecesariamente el asunto. Simplemente digo que diferenciemos o tengamos muy presente que una cosa es la violencia machista, la violencia que se deriva de la violencia de género, y otra la violencia doméstica. Aunque a veces pueda parecer injusta o desigual esa situación. Pero yo repito que el Código Penal español refleja fielmente
y dar respuesta a ambas situaciones por igual. Porque un asesinato es un asesinato, sea consecuencia de la violencia de género o sea consecuencia de una violencia doméstica. Y que no veamos solo la violencia genérica, la violencia de género, al contrario, por el resultado final de una muerte, porque es muchísimo más amplio, No aunque se desgraciadamente considera pues, el resultado de muerte sea el más dramático y el más, esa es la razón. y el más penoso, ¿no? Bueno, escucha, yo puedo dejar 5 minutos para que hagáis una reflexión final y cerramos iba a decir el contrato. Cerramos, yo también, el vicio profesional, porque es que a la 1:30 entra inevitablemente el informativo de la radio municipal. Bueno, pues empezamos por donde... Empezáis vosotros, por ejemplo, que terminen ellas, que me parece más elegante, con permiso, y que no parezca sexista la frase. Bueno, don Miguel. Don Miguel, venga. Sea usted positivo esta tarde. No, vamos a ver, yo voy a inaugurar un nuevo... O sea, me ha alegrado mucho de lo que has dicho sobre el embrismo, no lo conocía, de verdad. Investiga. Ya los tienes a los dos mañana tirando de internet. Te doy otro término para que busques. No, yo es que me he inventado A ver, dilo. Feminazi. Toma. Ah, sí, bueno, claro. Bueno, eso ya es peyorativo. Claro. Bueno, eso es peyorativo. Adelante, Pero adelante. que Bueno, también pues nada, está por ahí. yo Adelante. como no me considero machista, pero me considero hombre, pues me voy a apuntar, aunque sea socio número 1 del hombrismo. Embrismo, hombrismo. ¿Vale? Ya está. ¿Por qué? Pues porque no me puedo apuntar al feminismo, porque no soy fémina, ni me considero machista. Pero si pues puede, Miguel. hombrismo. El- Pero, Feminista puede. Claro, como socio colaborador. O sea, pero vamos, digamos que el hombrismo es el que está a favor del movimiento feminista dentro de los... El feminismo no siempre ha estado Ahora, auspiciado exclusivamente por lo que- mujeres. ahora, simplemente, mira, lo que me mueve a risa, es como, y esto me ocurre a mí, por lo tanto no me estoy inventando nada, estar en la consulta del médico esperando a que me reciba, estar sentadico en mi consulta y llegar una señorita o señora joven, levantarme, señora. dejarle el asiento. Lo hice automáticamente, no lo hice ni por nada bueno ni por nada malo, y lo único que Porque así te enseñaron, así te educaron. lo único que recibí fue un machista de mierda. A veces se confunde la caballerosidad. Yo creo que la parte no puede confundir al todo. Efectivamente. Aunque desgraciadamente ocurre y a todos nos ha pasado un poco. Don Jesús. Sí. Bueno, yo creo que la conclusión mía es sencilla y además va a ser muy rápida, ¿no? Y es que aquí se ha comentado, yo creo que al final hemos encauzado este tema y lo hemos enfocado hacia un tema, digamos, puntual, que es el que yo defiendo concretamente, que es el tema de la formación y la educación. Y para mí, la sociedad española adolece de ese problema, y en este momento creo que cualquier tipo de incidencia, de medidas que se tengan que tomar, deberían ir enfocadas hacia una mayor formación, una mayor educación, una mayor sensibilización. Sinceramente creo que todo lo demás se está haciendo más o menos, y es quizá también más fácil, bastante más fácil. Esto es muy difícil porque, en definitiva, no es ni más ni menos que cambiar los hábitos y los, digamos, iba a decir la manera de pensar, eso es dificilísimo, pero bueno, pero los hábitos de una parte de la sociedad que todavía está anclada en una serie de funciones que evidentemente nos vienen pretéritas como consecuencia, pues, de una formación y educación bastante, vamos a decir, deficitaria en este tipo de valores. Vale, pues vamos, tenéis que ser breves de verdad porque me quedan 5 minutos o 6 como mucho. Araceli, por ejemplo, y que termine la concejal en activo. Claro que sí, por favor. Bueno, yo creo que mi reflexión es que estos años, paralelamente a la crisis económica que ha sacudido el país, yo creo que hemos sucumbido a una crisis que es moral en el cual hemos perdido valores
y hemos hecho que perdamos un poco el norte a la hora de enseñar a nuestro entorno, a nuestros hijos, de educar en lo que son los valores realmente importantes, empezando por la familia, que para mí es el núcleo más importante de la sociedad, como a todos los estamentos hasta llegar al Estado. Yo quiero agradecer muy mucho el hecho de que Miguel me llamara la semana pasada, de hacerme partícipe de este rato, sobre todo por lo poco que haya podido aportar, pero lo mucho que me llevo y de lo que he podido aprender. Me alegra ver cómo nuestra administración más cercana sigue trabajando y apostando por algo tan importante, que no se deje en el empeño y que se siga apostando en los presupuestos, que es un reflejo de que verdad se trabajan las cosas, porque todo lo demás al final es una mera declaración de intenciones. Si no hay presupuesto no se pueden hacer las cosas. Todas las opiniones esperemos que no caigan en saco roto, que aquellos que estén escuchando la radio de todos los pachequeros, como es Radio de Torre Pacheco, pues bueno, que se hayan llevado una reflexión positiva. Agradecer a Teo y a Almagro, que nos acompañan esta tarde, que nos hayan recibido tan cariñosamente y calurosamente. No se lo agradezcas, están obligados. Gracias, Teo, te lo agradezco muchísimo. Y bueno, encantada de estar con gente que no tiene la oportunidad de conocer. Jesús, ha sido un auténtico placer. A Vero no había compartido mesa. Vero, muchísimas gracias por tus aportaciones, y a tanto Isidro Jesús Martínez López como a Miguel Galindo, gente que aprecio y quiero, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad, y bueno, que esperemos que sirva de todo esto y que no caiga en saco roto y que se le dé la vuelta a este asunto. Te toca cerrar, Verónica, pero me gustaría, fíjate que ya casi no tenemos tiempo. Tú tranquila, porque si nos vamos unos minutos no creo que pase absolutamente nada. Teo, hacerse un gesto, pero bueno, ya casi a estas alturas de la vida uno casi le da lo mismo. Me gustaría, en tu reflexión final, si no te importa, que dijeras hasta qué punto los servicios sociales de este ayuntamiento, municipales, están coadyuvando a solucionar o tratar de minimizar los problemas que hemos puesto sobre la mesa esta tarde. Bueno, si te parece, y si no, pues... Sí, no, y también lo quería comentar en esta reflexión final. En primer lugar, agradecer la invitación por parte de Isidoro Jesús. Habíamos coincidido en otros sitios, tanto con Miguel y Jesús, creo que cuando estuvo en el ayuntamiento en el concurso de la liga, sí, estábamos ahí. Araceli, es un placer, la verdad. Confrontar ideas es enriquecedor, y creo que esta mesa ha sido muy enriquecedora porque hemos aportado cada uno nuestras opiniones. Mi reflexión personal, para cerrar, antes de decir las actuaciones que estamos llevando, que se están llevando desde la concejalía, mi reflexión personal es que hay que seguir avanzando, en ese, y estoy convencidísima, aunque parte de los tertulianos no me han dado la razón, en ese feminismo, porque el feminismo es un movimiento de lucha no solo de las mujeres, sino también de los hombres, porque lo que se busca es esa igualdad entre hombres y mujeres, que por el simple hecho de ser mujer tengamos que tener menos derecho, por el simple hecho de ser hombre tener mayor derecho, no es concebible. Entonces hay que seguir avanzando, en materia de educación, hay que seguir avanzando en materia cultural, social, en todos los aspectos de la vida, porque sin ese avance poco podemos hacer. La legislación está para casos como la violencia de género, para regularlo, para que se activen todos los protocolos de atención a las víctimas de violencia de género. Pues mira, desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, lo he comentado antes, está el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género, que es el CAVI. Este servicio, como he comentado, tiene 3 perfiles. Tiene un perfil psicológico, está la trabajadora social y está la asesora jurídica. Desde aquí, y me vais a permitir hacer una demanda, ¿no?, de ese perfil psicológico tan necesario que necesita
ser subvencionado por la comunidad autónoma, así como que subvenciona la trabajadora social y la asesora jurídica por parte de la comunidad autónoma, por la Dirección General de Mujer. Así se lo trasladé a la directora general, porque ese perfil lo está poniendo el ayuntamiento para poder funcionar como CABI, para que podamos funcionar en esa red y que esas víctimas no se tengan que desplazar a San Javier para esa atención psicológica. Pero creemos que dentro de las competencias que tiene la Dirección General, pues debe de asumir ese perfil psicológico, y así se lo hice llegar. Y la verdad que se comprometió a poder transmitir, en los próximos meses llevarlo a cabo. También estamos llevando a cabo charlas en los centros educativos. En los centros educativos me están haciendo señales que ya estamos terminando. Estamos llevando charlas en los centros educativos, también en los centros de atención a la infancia. Estamos trabajando, se trabajó todo el tema el 25 de noviembre, se trabajó intensamente una serie de actividades para que también desde las edades más tempranas nos vayamos concienciando en una sociedad de igualdad, en derechos y también en deberes en los dos sexos. No quiero extenderme más. Agradecer a todos los contertulianos que me hayan invitado y lanzar una reflexión. La cuota en estos tertulianos, la cuota femenina no está. Y eso que no ha venido Alejandro. No ha venido Alejandro, Yo lo dejo caer que el 60-40 no lo cumplís. Hoy sí se ha cumplido. De todas maneras, también debemos decir que no siempre. Bueno, no, por favor, porque es que el tiempo se ha terminado. Y si nos excedemos un minuto no pasa nada, pero es que estamos ya dentro de casi a punto de cumplir las 8:30. Yo tengo que dar las gracias muy especialmente en nombre de Jesús y de Miguel, y en el mío propio, por supuesto, por la presencia de Verónica y de Araceli, que atendieron nuestras peticiones inmediatamente. Quiero que sepan los oyentes, las personas que nos escuchan, que todas las personas que vienen aquí invitadas son consensuadas por los tres. Es decir, que alguien propone y los demás manifestamos nuestra conformidad o no al hecho de que las personas aquí presentes son consensuadas por los tres. Por lo tanto, nuestro agradecimiento a Verónica, nuestro agradecimiento a Araceli, nuestro agradecimiento, cómo no, a Teo y al amigo Almagro, porque nos permiten cada miércoles estar aquí presentes. La próxima semana vendremos con otro tema que ahora mismo no podemos adelantar, entre otras muchas cosas porque lo desconocemos. Espero y deseo, y esperamos y deseamos, que esta tarde podamos haber llevado alguna ilustración a las personas que nos han escuchado, a las cuales desde luego damos muy sinceramente las gracias por haber estado al otro lado de la radio, de los micrófonos, y de habernos escuchado y habernos seguido. Así que bueno, pues hasta el próximo miércoles. Adiós.